Listo. Un grato saludo, amigos. Los saluda Alfonso López de Lincos, una empresa dedicada a la tecnología y a la ciberseguridad. Es muy importante el tema que traemos el día de hoy, ya que hablaremos de ciberseguridad. Muchas veces se desconoce el término, se desconoce qué es lo que es la ciberseguridad, los beneficios que pueda traer a la empresa. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de ello, cómo la ciberseguridad forma parte integral de la empresa y cómo podemos nosotros dar nuestros primeros pasos para tener una empresa más segura, que es de lo que se trata. Proteger nuestros datos de los atacantes para que nuestros negocios continúen a través del tiempo. Vamos a poner la presentación para iniciar con esta charla del día de hoy. Ok, aquí vamos. El título es Ciberseguridad. ¿Por qué es clave para nuestro negocio, para proteger nuestro negocio? Vamos a ver un poquito, primeramente, ¿por qué la ciberseguridad es tan importante? En un mundo que se encuentra cada vez más digitalizado, los seres humanos tenemos nuestras actividades, las desarrollamos en un mundo cibernético, de tal manera de que nuestras actividades que antes estaban en la vida cotidiana, digamos, física, ahora se están trasladando al ciberespacio. Cada vez nuestra vida se está digitalizando cada vez más. Por decir un ejemplo, las personas ya no salen a la calle a convivir con otras personas. Sí se hace, pero durante todo el día se están mandando mensajes por WhatsApp, por redes sociales. Ya no se utiliza antes como las plataformas de que se iban todas las personas a la plaza y pasaban un rato ahí. Ya ahora los momentos, digamos, físicos de conversación, primeramente se ponen de acuerdo en una red social y posteriormente ya se hace la reunión. Esa es una parte muy básica. En el mundo empresarial es exactamente lo mismo. Las transacciones de las empresas se están desarrollando en el mundo digital, en el mundo cibernético. Por ejemplo, plataformas de pago. ¿Quién no ha hecho una compra en línea y ha puesto su tarjeta de crédito, le ha llegado un producto? ¿Se ha preguntado alguna vez qué tan seguro está hacer eso? Entonces, las empresas tienen la responsabilidad de darle un tratamiento a los datos. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de privados, de terceros. Entonces, esa ley, pues, es de las empresas particulares, perdón, en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en propiedad de privados. Entonces, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en propiedad de las personas del gobierno que son sujetos obligados, entonces son dos leyes diferentes, pero tratan de lo mismo, que las empresas están obligadas a darle tratamiento a los datos personales de los ciudadanos. Por lo tanto, cuando una empresa está comprometida con la ciberseguridad, nosotros como clientes nos genera más confianza para realizar una transacción en sus plataformas virtuales, en sus plataformas digitales. Por ejemplo, algunas de las veces, algunas de las veces nos piden datos como nombres, dirección, teléfono, correo electrónico. Entonces nosotros nos registramos en las plataformas
pero también hay que tomar en cuenta que nuestros datos personales son muy importantes. Hoy en México los atacantes están a la orden del día. ¿A quién no le ha tocado que le hablen por teléfono diciéndole: soy el contador, soy la persona de la paquetería, le voy a enviar un número a su WhatsApp, y resulta que ese es un mecanismo para que la persona le roben el WhatsApp? Cuando una persona se quiere loguear en un WhatsApp, le envía un número para comprobar que la persona es la que está solicitando el acceso al WhatsApp. Entonces el atacante lo que hace es hablarle por teléfono y le da uno su nombre completo y le dice: le hablo de empresa X de paquetería, le acabo de enviar un número para que usted recoja el paquete. En muchos de nuestros casos, nosotros, como acostumbramos a hacer transacciones y compras en línea, las personas en su momento no hacen una valoración de lo que está sucediendo, y le mandan el número y lo regresa por teléfono, y cuando quieren acceder a su WhatsApp, resulta que ya alguien más lo tiene. Eso es algo muy común. Hay que estarse cuidando de esas situaciones. Entonces, hoy los atacantes tienen más datos de nosotros, y a veces nosotros nos preguntamos: oye, ¿de dónde saca tanto dato el atacante? ¿Por qué hablan? Me hablan por teléfono. ¿De dónde lo obtuvieron? ¿Por qué me hablaron? ¿Dieron mi nombre completo? En algunos de los casos hay casos de extorsión donde dan el nombre de los familiares, donde hablan haciéndose pasar por un hijo, por la mamá, por un familiar, por un primo, y resulta que aparentemente todo es normal, están dando los nombres reales. Entonces uno dice: ¿y de dónde sacaron esos datos? Cuando un atacante logra acceder a los sistemas de una empresa, logra filtrar nuestros datos personales, y esos datos empiezan a movilizarse en el ciberespacio. Hay que tener mucho cuidado a quién le confiamos nuestros datos, y nosotros como empresa estamos obligados a salvaguardar los datos personales de nuestros clientes y proveedores y todas las personas interesadas que desarrollan actividades dentro y fuera de la empresa y forman parte de nuestras bases de datos, porque esa información puede ser utilizada y puede ser vendida y filtrada en la dark web, y los atacantes la van a utilizar para tratar de utilizar técnicas de extracción de datos, de extorsión, de phishing, se le llama a la técnica de por teléfono, de phishing, para enviarnos correos en los cuales se utiliza la ingeniería social para extraernos información, para que le demos clic a un archivo, entre muchas cosas. Hay muchas técnicas, cada vez están más avanzadas, los atacantes cada vez más están a la vanguardia, a la orden del día. Entonces tenemos que utilizar nosotros diferentes herramientas para proteger la información de nuestros negocios, pero la información personal también de las personas. Ojo, como responsabilidad de las empresas de salvaguardar los datos personales, es muy importante que apliquen ciberseguridad, porque pueden ganarse una demanda. Por decir un ejemplo, una empresa que mantiene archivos clínicos de personas, de celebridades, de políticos, y que se filtre esa información. Se va a causar un escándalo, lógicamente, en las redes sociales. Entonces, es importante que la empresa luego van a decir: bueno, ¿y de dónde salieron esos datos? Si logran determinar que los datos salieron de tu empresa, entonces pueden ganarse una demanda con multas muy elevadas, superiores a varios millones de pesos. Es por eso que el tratamiento de datos es necesario. Una, por la reputación, y dos, para evitar multas.
Y 3, para evitar fuga de la información. A veces es fuga de la información de propiedad intelectual, de algún producto que se va a lanzar, de alguna idea que se está diseñando, y esa información llega a la competencia y la competencia gana el lanzamiento del producto, y todo ese trabajo que se realizó puede quedar en vano porque esos datos se filtraron. Y ojo, muchas de las veces esos datos pueden perderse dependiendo del ataque. Entonces, desde este punto, vemos la importancia de la ciberseguridad en una empresa para salvaguardar datos personales, datos que no son nuestros y estamos obligados a salvaguardarlos, salvaguardar nuestros propios datos. La continuidad del negocio es importantísimo. ¿Por qué? Porque los datos, un momentito. Ok, ahí está. Es que el atajo no. Estoy en vivo y suceden cosas técnicas. Estaba la combinación de teclas para cambiar de pantalla y me falló un poquito. Estaba sin ver, estaba picando otro botón. Bueno, la salvaguarda, estábamos en la cuestión de salvaguardar datos. Ok, esa parte es importante, pero la continuidad del negocio. Imagínense, hay ataques como ransomware que encriptan la información y resulta que esa información no se cuenta con un respaldo y no hay forma de recuperarse si se pierde. ¿Qué tanto tiempo le toma a la empresa volver a capturar toda la base de datos? ¿Qué tanto tiempo le toma a la empresa recuperarse de una pérdida de datos? Entonces, puede llevar mucho tiempo, puede llevar mucho dinero. Supongamos, la empresa dejó de vender porque se perdió la conexión del sistema. La empresa dejó de producir porque se perdieron los datos y tiene que volver a recapturar toda la información porque desconoce qué proveedores, a los cuales proveedores se les debe y a los cuales clientes nos deben a nosotros, y se desconoce la nómina y se desconocen las finanzas, y ese punto se vuelve muy crítico para la empresa. Entonces, la ciberseguridad protege sistemas, protege redes y protege datos de amenazas. Las amenazas son esas posibilidades latentes externas que pueden ocasionarnos un incidente de seguridad. A veces las amenazas no las podemos controlar. Nosotros no podemos decir, nadie me ataque, por favor. Nosotros no podemos decir, no me lancen malwares, pero sí podemos poner mecanismos de prevención. Ahorita vamos a ver algunos. Ok, sin protección las empresas enfrentan pérdidas financieras, daño a la reputación y multas. Cuando no hay ciberseguridad en la empresa es vulnerable a ataques, y estos ataques pueden ocasionar daños, y son daños, en muchas veces, daños económicos muy altos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para definir qué es ciberseguridad. A veces se pueden confundir los términos, y eso es importante. El ciberespacio es todo ese mundo digital en el cual los seres humanos nos comunicamos por medio de equipos como computadoras, como tablet, teléfonos inteligentes, y esa parte a la cual, la parte virtual, la parte que no podemos tocar con nuestras manos y se conecta con otros lugares, esa parte es el ciberespacio. Últimamente, o se puede confundir con el concepto de Internet, pero realmente son dos conceptos diferentes, pero son muy similares. Para fines de esta presentación, vamos a tomar en cuenta que el Internet
Forma parte del ciberespacio, lógicamente, pero lo vamos a tomar como si fuera un campo muy similar. No es lo mismo la definición, pero a final de cuentas, Internet forma parte del ciberespacio. Entonces, cuando estamos nosotros en el ciberespacio, necesitamos aplicar seguridad, así como en nuestros negocios físicos, en nuestras casas, les ponemos protecciones, les ponemos cámaras, le ponemos alarmas, le ponemos controles de acceso, porque no queremos que personas no autorizadas hagan uso o mal uso de las instalaciones. Entonces, igual en el ciberespacio tenemos nosotros activos digitales, servidores, tenemos comunicaciones, correos electrónicos. En muchas veces, muchas empresas están migrando todos sus servicios, todos sus datos los están movilizando en la nube y están expuestos a que algún atacante logre dar con una vulnerabilidad y dañe esa información. Entonces, la ciberseguridad es un conjunto de prácticas y tecnologías para proteger sistemas, redes y datos. Una definición sencilla. ¿Y cuál es el objetivo de la ciberseguridad? Prevenir, detectar y responder a ciberamenazas. Ojo, los riesgos no se pueden eliminar. Si ustedes llegan a escuchar información de algún libro, algún artículo en internet o incluso alguna oferta de algún proveedor o de algún producto que les diga que van a eliminar el riesgo, denle delete. Es humo. No se puede. Si yo quiero eliminar el riesgo de mi equipo de cómputo, necesito apagarla. Y un equipo de cómputo apagado no sirve para nada. Un equipo prendido y en producción y conectado, trabajando, tiene algún riesgo. Un riesgo bien sencillo. Yo tengo un vaso de café, corro el riesgo de que se me resbale y se me moje mi teclado. Entonces, ¿qué tan probable es? Pues sí hay una alta posibilidad de que lo haga. Entonces yo puedo aplicar una mitigación del riesgo poniendo una política que está prohibido consumir café, perdón, en un área donde hay equipos electrónicos. Yo puedo y ya con eso mitigo el riesgo. No quiere decir de que lo voy a eliminar, porque a lo mejor alguien no hace caso a la política y termina mojando el teclado. Pero existen otros mecanismos u otros riesgos, por decir, existe el riesgo de contaminarse de algún malware o de algún ransomware. Entonces hay que mitigar ese riesgo utilizando herramientas de mitigación de ransomware. Entonces vamos a prevenir el riesgo, lo vamos a mitigar lo más que se pueda. Si se llega a materializar, detectarlo de forma oportuna y hacer un plan de respuesta. Eso es importantísimo. Todas las empresas están expuestas a poder recibir un ataque cibernético. Y si no se cuenta con un plan de respuesta adecuado, puede ocasionar catástrofes monetarias muy importantes para la empresa. Es por eso que es importante la implementación de ciberseguridad. Esencial para las empresas de todos los tamaños y sectores. Aquí hay un mito entre las personas, entre las pymes, que dicen, yo no aplico ciberseguridad porque eso es para empresas grandes, para los bancos, para las empresas industriales, para las empresas muy grandes que manejan muchísimos millones, muchísimas cantidades de dinero. Ojo, muchas de esas empresas esas empresas pueden tener capacidad económica para recuperarse de un desastre. Muchas de las pymes, si lo pierden todo, posiblemente no tengan la capacidad económica para recuperarse de este desastre. Le pongo un ejemplo. Vamos a suponer
que tenemos un hospital y resulta que es un hospital que trabaja las 24 horas y las 24 horas está facturando, están capturando los pacientes que entran, los pacientes que salen. Entonces, vamos a suponer que se pierde todo. Y este hospital no sabe, desconoce sus cuentas por cobrar, desconoce sus cuentas por pagar y de repente se genera un caos total. Posiblemente si hablamos de un hospital que tenga una alta demanda y alto poder adquisitivo, va a buscar la manera de cómo recuperarse, pero tendría que volver a capturar todo. Algunas veces hay papeles escritos que ya se están dejando de utilizar, todo queda en el mundo virtual. Entonces resulta que puede ese hospital llegar a tal punto de quiebre que la nómina se vaya tan alta y la productividad haya bajado a tal punto de que ya no haya equilibrio y se logre una pérdida muy considerable. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. No es tan descabellado de que una empresa pequeña pueda recibir un ataque y no tenga capacidad para recuperarse. No es de que tenga que invertir la millonada en ciberseguridad, pero sí es importante tomar unos puntos básicos que a continuación los vamos a manejar. Les vamos a dar unos pequeños tips para hacer los primeros pasos o los primeros puntos que hay que verificar que la empresa cuente con ellos. Ok, pero primero vamos a ver cuáles son las principales amenazas cibernéticas y de qué trata cada uno. Posiblemente de las más conocidas es el malware. Algunos le llamamos virus, pero el virus forma parte del malware. Malware quiere decir malo, ware de software, y malware es un software malo. No nos extenderemos más a la definición. Es un software malicioso que daña sistemas o roba información. A veces nos los envían por correos electrónicos, que es la amenaza que sigue, el phishing. A veces nos llega un correo electrónico que dice, te ganaste un concurso y jamás uno compró ningún boleto de lotería, ni participó en ninguna rifa, y le está llegando un viaje en crucero a las Bahamas y resulta que dice, dale clic aquí o descarga este archivo donde te va a venir tu boleto del barco, y resulta que era un malware. Y peor, un ransomware es la amenaza que viene. El ransomware forma parte del malware, pero aquí lo pusimos de forma parte porque este es uno de los principales problemas que hay en la ciberseguridad a nivel mundial el día de hoy. ¿Por qué? Porque secuestra la información. Este es un malware en el cual cuando uno lo activa, encripta todos los archivos y luego lanza una alerta, ¿no? Que dice, deposítame tantos bitcoins a esta cuenta para recuperar tu información. La recomendación es no depositar nada. Muy posiblemente, si se hace el depósito, no se va a recuperar absolutamente nada, pero existen técnicas para recuperarlo siempre y cuando el equipo no se haya reiniciado. Ojo, aquí les voy a dar un tip. Tomen nota. Cuando un equipo es contaminado por un ransomware, lo primero que se tiene que hacer es aislar el equipo de la red. Este tipo de ataques algunas veces se aloja hasta 3 meses dentro de los equipos y está haciendo un escaneo de vulnerabilidades y mapeando la red. O sea, está dándose cuenta cuántos equipos hay, cuántos equipos están conectados en qué redes, cuáles usuarios son, cuáles equipos son servidores. Y cuando encuentra una vulnerabilidad principalmente en los servidores,
inmediatamente hace un vector de ataque, va y se aloja en los equipos que más privilegios tengan, principalmente servidores, y encriptan todo. Este tipo de malware, además de que encripta, ¿qué quiere decir encriptar todo? Encriptar es como si uno tuviera una hoja y lo tiene escrito y lo ve en texto plano, se puede leer bien. Pero vamos a suponer que uno le pone una hoja transparente, pero que tiene otro tipo de jeroglíficos. Entonces, esa información ya no es leíble, está encriptada. Entonces, para poderla desencriptar, necesitamos nosotros una clave de desencriptado para poder quitar esa hoja con jeroglíficos y poder leer lo que está ahí. Cuando yo les digo que cuando se activa un ransomware encripta todo, no van a poder tener acceso a sus datos. ¿Y cómo lo identificamos? La extensión de los archivos cambia. Dependiendo del tipo de ransomware, se le pone una extensión diferente. Ya no vuelven a funcionar los sistemas porque se encriptan, ni las bases de datos, ni los equipos. Pero ojo, cuando el ransomware se activa, su clave de desencriptado se encuentra en la memoria RAM. Cuando esa memoria es volátil, cuando el equipo se apaga o se reinicia, esa memoria se vacía y ya es imposible desencriptar el ransomware. Entonces, algunos ransomware funcionan así. No todos, hay muchos tipos, muchas variedades. Entonces, como tip, cuando lleguen a ser víctimas de esta situación, y les digo que lleguen a ser porque todos estamos expuestos a poder ser víctimas de esta situación. Hay empresas muy grandes aquí en México, muy conocidas, con cadenas en toda la República, que han tenido ataques y han sido muy famosos se han salido en las noticias y la gente pues se ha dado cuenta de la situación. Entonces, eso quiere decir que incluso las empresas grandes, incluso que tienen implementada ciberseguridad, pueden ser víctimas de estos ataques de ransomware. Entonces, mucho más las empresas que no tienen mecanismos de seguridad o no están muy bien protegidas. Entonces, cuando un ransomware llega a activarse en un equipo, lo primero que hay que hacer es desconectar el cable de red para que no tenga acceso a los demás equipos de la red. De esta manera lo aislamos. Es importante comunicarse con un profesional de la ciberseguridad que tenga experiencia en ransomware para que pueda hacer una adquisición de la memoria y analizarla en búsqueda de la clave de desencriptado. Es importante no apagar el equipo y no reiniciar el equipo. Pero sí es importante aislarlo de la red. Es fundamental. Otro tipo de amenazas cibernéticas son los ataques de denegación de servicio. Este tipo de ataques lo que hacen es saturar los canales de comunicación para que los otros equipos no tengan comunicación, y es cuando dicen se cayó el sistema, esa página está caída. Muchas veces hay intentos, digamos, ¿cómo se llama? De inicio de sesión, de tal manera que bloquean la página o le hacen ataques de muchos paquetes y las redes de comunicación llega el punto donde ya no soportan y ya no permiten que alguien se conecte porque saturan los canales de paquetes que se están enviando. Entonces, a ese tipo de ataques, pues se les conoce como ataques de denegación de servicio. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ok? ¿Por qué invertir en ciberseguridad? A veces, principalmente en las pymes, se les hace un gasto innecesario invertir en la ciberseguridad, porque regularmente se piensa que a todo mundo le puede pasar menos a mí.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar si esa inversión va a ser válida o no? Primeramente hay que identificar cuánto nos costaría un día de no producción en dado caso de un ataque cibernético. A partir de ahí, podemos nosotros ver las herramientas que están en el mercado y poder decidir si aplica o no. A veces, vamos a suponer, dicen, no, si yo a mí se me borra toda la información, no pierdo absolutamente nada, no me importa, no hay problema. Pero si yo como empresa hago un cálculo de cuánto me cuesta el no producir un día o 2 días o una semana en lo que me lleve recuperar toda la información perdida o el tiempo que me lleve en restablecer la comunicación de mis sistemas y veo que es una cantidad muy considerable, entonces sí es importante que empieces a pensar en realizar una inversión en ciberseguridad. Recuerden, la tecnología más cara es la que no funciona. Porque también a veces me han preguntado, oye, ¿qué equipo es el más barato? Pues el que no, el que te va a funcionar. ¿Por qué? Porque todos los equipos se adquieren como herramientas para la productividad del negocio. Y si ese negocio no está produciendo, la herramienta no está haciendo su labor, y si no está haciendo su labor, está saliendo muy cara. Porque no es lo que cuesta, es lo que produce, lo que hace o el valor que le aporta a la empresa. Entonces, cuando no está haciendo su trabajo la herramienta, la empresa pierde y entonces es cuando la herramienta cuesta cara. Ok, ¿por qué? Protección de datos. Hemos visto que la implementación de ciberseguridad aumenta la confidencialidad de la información, mejora la confianza con los clientes, entonces quiere decir que la reputación de la empresa crece. Esos a veces son datos métricas no tangibles en la inversión de ciberseguridad, son beneficios indirectos. La reputación, por decir un ejemplo, la facturación electrónica, muchas personas buscamos plataformas para hacer nuestra facturación. Algunos de nosotros tenemos la maña del último día antes de que cierre el mes estar facturando todos los gastos. Entonces sería muy tedioso andar yendo de un lugar a otro. Entonces muchos de nosotros hacemos compras también en línea o damos nuestros datos personales y nos gustaría que le den un tratamiento adecuado. Entonces una empresa en la cual yo pueda confiar mi información es para un usuario, para un cliente, para un proveedor. Es una empresa con alta reputación que genera confianza y con la cual yo quiero hacer tratos comerciales. El otro es el cumplimiento normativo. Muchas de las empresas, por cumplimiento de normas, cuando algunas empresas están certificadas en las normas ISO, se les pide que tengan una certificación también en la ISO 27001. Es la norma que diseña o estructura un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, algunas empresas como el gobierno, se les recomienda utilizar las normas NIST. Otras empresas por normativa, por reglamentos, utilizan otro tipo de normas, pero las tienen que implementar. Por ejemplo, las de tarjetas de crédito, la PCI DSS, etcétera, etcétera. Entonces, también ese es otro del por qué hay que invertir en ciberseguridad. La prevención de pérdidas es muy importante, que no se nos, los datos no se nos filtren. Muchas de las veces tenemos al enemigo dentro, no necesariamente lo tenemos fuera. Entonces,
Esas pérdidas pueden ser pérdidas de datos o pérdidas económicas, pero si se pierden datos, se pierde la economía también. Ahorita la materia prima de las empresas son los datos, entonces es muy importante aplicar ciberseguridad para que nuestros datos estén protegidos, estén seguros, más cuando tienen propiedad intelectual, propiedad industrial, datos que tienen proyectos, datos que tienen, ¿cómo se llama? Derechos de autor, que va a ser para un producto, el diseño de un lanzamiento, una estrategia de marketing, estrategia de ventas, todo ese tipo de datos que las empresas quieren conservar de forma confidencial, que no se deben de filtrar, pues es importante aplicar mecanismos para que esos datos se mantengan en salvaguarda. Y pues lógicamente el mantenimiento de la reputación de la empresa. Vamos a seguir con la que sigue. Herramientas esenciales para proteger tu negocio. No hay, todo negocio es diferente. Todo mecanismo o toda ciberseguridad siempre va a partir de un análisis de riesgos, pero estas herramientas son las básicas. O sea, si no cuentas con ninguna de estas herramientas, busca la manera de cómo asesorarte con un profesional para irlas adquiriendo, porque estas herramientas son las clave para proteger un negocio. No es la garantía de que vaya a quedar protegido, porque se necesita hacer una gestión del riesgo para poder identificar todos los mecanismos para mitigar el riesgo. Pero los básicos son un firewall. ¿Qué quiere decir? El firewall es un equipo que hace un bloqueo tanto de los datos que entran de la red como los datos que salen. Es para la protección de redes de periféricas. ¿Qué quiere decir? O la red periférica o las redes de borde. Toda nuestra red local está conectada a Internet. Entonces, Internet forma parte de una red independiente a nuestra red local. Entonces, si nosotros ponemos un filtro en el medio, evitamos que nos ataquen en muchas de las veces, pero evitamos también que se le dé mal uso a las herramientas o a los datos que están dentro de la empresa hacia afuera. Entonces, es muy importante el tener un firewall para bloquear accesos no autorizados a la red. Sistemas IDS e IPS, los firewalls de última generación ya los traen integrados. ¿Qué quiere decir? El IDS es un sistema de detección de intrusos. Ese sistema de detección de intrusos, cuando un atacante quiere hacer mal uso de la red o mal uso de, porque hay IDS de red o hay IDS de host, que son HIDS, host, de detección de sistema de detección de intrusos de un host, o sea, por decir un equipo de cómputo. Entonces, el IDS lo que hace es mandar una alerta para que la persona que esté monitoreando tanto la red como los hosts pueda detectar que hay alguien que está haciendo una actividad sospechosa. No necesariamente sea un atacante, pero es una actividad sospechosa. Entonces, el IPS hace la misma función del IDS, pero hace una respuesta. O sea, si yo detecto una actividad sospechosa, automáticamente genera un bloqueo. Dependiendo el caso, se aplica solamente la alerta y dependiendo el caso, se automatiza con respuesta. ¿Por qué? Dependiendo el caso, porque dependiendo la empresa, a lo mejor esa actividad sospechosa no necesito bloquearla porque es parte de la producción, pero cuando se aumenta ¿cómo se llama? El tráfico de ese dato, muy posiblemente no me urge bloquearlo o no lo debo bloquear porque puede ser lícito, pero sí que me mande una alerta para monitorearlo a ver si es lícito o no. Entonces, vamos a suponer que se esté detectando que hay muchas transacciones
Entonces, monetarias, por decir en el banco, oye, ¿sabes qué? Estoy detectando que hay mucha transacción. No quiere decir que sea un atacante que está robando dinero, no, pero hay que monitorearlo porque sí puede ser, pues, vamos a suponer que esté el de contabilidad o el de finanzas haciendo pagos o de pagos a proveedores o esté pagando la nómina. No puedo bloquearlo porque es su producción, pero sí me están mandando una alerta que me dice, mira, hay mucha conectividad con el banco. Ah, bueno, entonces, ¿quién lo está haciendo? Ah, mira, lo está haciendo el de finanzas. Una llamada por teléfono, finanzas, ¿estás realizando pago de nómina? Sí. Ah, ok, entonces, no lo bloqueo porque es parte de la producción, pero sí, lo tomo en cuenta porque me está enviando una alerta de un movimiento sospechoso. A eso se refiere, sí, en el dado caso del por qué, porque a veces uno puede pensar, oye, pues si estás poniendo un detector, pero no lo bloqueas de forma inmediata, pues a veces no lo debe uno de bloquear porque es parte de la producción, pero sí hay que ponerlo a consideración. Entonces, los backups, importantísimo, backups. ¿Qué quiere decir backups? Respaldos. Toda la información de la empresa hay que buscar una manera de respaldo. Ejemplo, el respaldo más básico, una memoria USB. No es el más óptimo, no es el más seguro, pero es una especie de respaldo. A lo mejor yo como individuo, como usuario, hago un trabajo en PowerPoint y no quiero que suceda absolutamente nada, lo guardo en una USB y lo guardo en un cajón. Corro el riesgo de que esa USB se la roben, corro el riesgo de que esa USB se dañe, que se moje, corro muchos riesgos, pero tengo la información tanto en mi computadora como en una USB. Entonces, como una empresa ya grande, pues donde tengo servidores, es importante que toda la información que se está procesando en el servidor sea respaldada. Hay diferentes formas de respaldo, respaldos en la nube, respaldos en discos duros físicos, respaldos o hacer espejos de servidores de tal manera de que exista redundancia y que estén los dos servidores procesando la misma información. Esta es una manera, además de tener el backup, generar redundancia. Si a este servidor le ocasiona un problema, inmediatamente entra en trabajo, ¿no? Entonces es importantísimo tener backups, ese es punto número uno. No les estoy diciendo que implementen el sistema de backups más caro del mercado, no. Esto puede constar hasta de con un disco duro externo que vaya la persona encargada de sistemas, lo conecte al servidor y en las noches extraiga la base de datos y la guarde ahí y le ponga base de datos del día 5 de marzo del 2025. Es tedioso, lógicamente que lo ideal es automatizar esa tarea, pero ya se cuenta con un respaldo. El cifrado de los datos, ese es otro punto muy importante. Cuando haya conectividad de teletrabajo principalmente, que ahorita se usa mucho, muchas de las veces se nos hace muy práctico dejar puertos abiertos para que las personas de afuera se conecten a nuestros servidores o se conecten a algún servicio. Si esa información no va cifrada, somos víctimas de que esa información entre al Internet y alguna persona se haga de esos datos. Es importante que esa información viaje cifrada. Es importante que nuestros equipos también tengan información cifrada. Windows trae una herramienta que se llama, por decir, BitLocker. ¿Qué hace esta herramienta? Cifra los datos. Si alguien se roba mi equipo de cómputo, no va a poder utilizar los datos y lo conecta en otro porque están cifrados. Entonces, puede utilizar el equipo si lo borra toda la información. Entonces, si lo puede utilizar, mi información quedaría borrada, pero a final de cuentas no va a poder acceder a esa información. Los sistemas operativos traen sistemas de cifrado y si no lo traen es importante activarlo. Los servidores, tanto las comunicaciones como los equipos, es importante activarles esos herramientas de cifrado. Los equipos de telecomunicación, cuando uno se conecta a un router, a un switch,
es importante que las claves de acceso tengan activado su cifrado. ¿Por qué? Porque al momento de yo conectarme por un protocolo y mando el password en texto plano, un atacante que esté en el medio escuchando la información que hay en la red puede hacerse de esa clave y posteriormente él tomar control de la red. Entonces es muy importante el cifrado de los datos, tanto de los equipos de red como de las comunicaciones externas. Antes de que se me pase, la forma de cómo cifrar los datos para el teletrabajo, para los accesos de las personas de la empresa desde sus casas hacia los servidores o alguna consulta que necesiten en el sitio, es importante aplicar VPNs, redes privadas virtuales. ¿Qué es lo que realizan? Realizan un túnel cifrado en el cual los datos desde la computadora del cliente van cifrados por internet, se conectan a los datos ya de la empresa y acá se descifran, de tal manera de que si alguien los intercepta no van a saber de qué se trata. Entonces es importante el cifrado de las conexiones de fuera, de las redes internas y de los equipos de cómputo y servidores, lógicamente. Entonces, la capacitación del personal aquí es un punto bien crítico y clave. ¿Por qué? Porque cuando el personal desconoce, le llega un correo con el ejemplo del crucero, se ganó la lotería, etcétera. Entonces, pues resulta que la persona descarga el archivo, le da clic, es un ransomware y toda la empresa se encripta. Se va rápidamente a los servidores, se encripta todo y por una persona que no tenía capacidad de detectar un ataque de phishing. Los ataques de phishing a veces son muy complicados de detectarse porque a veces van suplantando identidades. Vamos a suponer, el departamento de contabilidad recibe un correo de un proveedor que dice, ya está lista su factura, aquí la puede descargar. Y resulta que la persona de contabilidad no sabe de ciberseguridad, nunca se le dio una capacitación, no supo identificar los elementos para verificar si el correo es legítimo o no. Y resulta que descargó inocentemente la factura y era un ransomware que estaba ahí. Entonces es muy importante porque hay muchas técnicas de ingeniería social que engañan a las personas de la empresa haciéndose pasar incluso por los jefes de la empresa. Hay vectores de ataques muy dirigidos donde los atacantes pues tienen muchas mañas para poder hacerse de los equipos. Entonces hay que tener mucho cuidado y mantener siempre capacitado el personal con cosas básicas, no muy técnicas, pero siempre mantenerlos al día desde su contratación. Es muy importante. Regularmente en las empresas hacen cursos de inducción de seguridad. En esos cursos de inducción de seguridad es importantísimo tocar el tema de la ciberseguridad. Ok, ¿cómo empezar? Voy a darle un trago al café antes de entrar a este tema. Evaluación de riesgos. No existe, lo voy a repetir, no existe implementación de ciberseguridad sin una evaluación de riesgos. No existe. ¿Por qué? Porque si yo no sé exactamente qué riesgo pueda tener el equipo, no sé qué control voy a implementar. Entonces, si yo implemento un control sin hacer una evaluación de riesgos, entonces quiere decir que estoy haciendo una implementación de mecanismos de seguridad a ciegas. No sé en qué estado de riesgo estaba y no sé en qué estado de riesgo estoy a partir de la implementación del mecanismo. ¿Por qué? Porque en la evaluación del riesgo lo que se hace es un mapeo de todos los equipos, de todos los activos digitales. Se cuantifica en cuánto valen en dinero y se hace un escenario o varios escenarios de riesgos y se hace un cálculo de la probabilidad de que ese riesgo se materialice en un impacto o en un incidente de seguridad. Entonces, y ya de ahí se calcula el impacto. Vamos a suponer, tengo un servidor
tiene datos. ¿Cuánto cuestan esos datos? No, vamos a suponer un ejemplo, 10 millones de pesos. Entonces, si yo quiero cuidar esos datos que valen 10 millones de pesos, no le voy a poner un equipo que no me vaya a dar que no me vaya a cubrir esa necesidad. Entonces, yo al momento de hacer la selección del equipo, bueno, uno de los escenarios de riesgos, un ransomware. ¿Qué probabilidades hay de la materialización del riesgo? Alta. Entonces, ¿qué mecanismos de seguridad puedo implementar? Un XDR, un antivirus, un antimalware. Entonces decido ponerle el antivirus gratuito de Windows. Pues no me va a servir porque ni siquiera detecta el ransomware. Entonces, resulta que una base de datos con un valor de 10 millones de pesos lo quiero atender con un antivirus, no necesariamente que sea gratuito, porque hay herramientas gratuitas muy buenas, pero resulta que no me está dando o no me está cubriendo la necesidad que yo estoy descubriendo en la gestión de riesgos, que es un ransomware y que me puede generar un impacto monetario muy grande. Ese es un ejemplo de gestión de riesgos, porque puede ser hasta un riesgo físico. Tengo un equipo de cómputo que me vale 10,000 pesos. Puede haber, no sé, un problema de robo. ¿Cuánto perdería? No, pues perdería tanto. Puedo adquirir un seguro y hay muchas formas de mitigar ese riesgo, pero es importante tenerlo bien claro, hacer los escenarios de riesgos, calcular las probabilidades para poder decidir los mecanismos de seguridad de protección para cada uno de los activos digitales. Posteriormente, después de evaluar el riesgo, la implementación de soluciones básicas, pero ya con el análisis de riesgos vamos a identificar soluciones un poco más complejas. Estas soluciones básicas son solamente como tips. Si no tienes nada, busca la manera de cómo implementar estas soluciones básicas que le di. Si no recuerdas cuáles son, dale tantito para atrás y ahí te van a aparecer, ¿no? Entonces, el monitoreo constante. Es importante tener un monitoreo constante de la seguridad. Hay herramientas como los SIEM, de los cuales uno puede estar monitoreando todo lo que está sucediendo en materia de incidentes y encuentra un comportamiento no muy atractivo, va a mandar una alerta o la va a bloquear. Algunos equipos tienen sus formas de monitoreo, algunos equipos de red, algunos anti-malware, por decir los XDR, tienen plataformas en la nube donde se puede estar monitoreando si un equipo se infecta con algún malware. Los XDR son antivirus avanzados. Entonces, es importante la implementación de este tipo de equipos porque estos equipos sí detectan el ransomware, porque estos equipos no trabajan con firmas, trabajan con comportamiento. Ellos si detectan que el archivo se comporta de una forma maliciosa, inmediatamente lo bloquean, independientemente si es un malware conocido o no. Entonces, es muy importante los XDR, que quiere decir Extended Detection Response o detección respuesta extendida. Otra solución son los EDR o los EDR, Endpoint Detection Response o detección respuesta de endpoints. Entonces, los XDR son la evolución del EDR y el EDR es la evolución del antivirus. Ya los antivirus quedaron en la época de las cavernas. Entonces, la otra es colaboración con expertos. Es importante tener un equipo de ciberseguridad en la empresa aparte al de sistemas o en su defecto tener una empresa en la cual se pueda colaborar para la implementación de este tipo de prácticas. Muy importante. Vamos a darle siguiente. Ok. La ciberseguridad es una inversión y no es un gasto. ¿Por qué?
Protege tu negocio de pérdidas financieras y daños a la reputación. Ya lo hemos mencionado. Hemos mencionado cómo puede llegar a ocasionar pérdidas monetarias muy fuertes cuando se materializa un incidente de seguridad y cómo la empresa queda su reputación dañada. Por ejemplo, si una empresa recibe un ransomware, filtra datos personales, se cae, resulta que la gente ya no va a querer hacer transacciones en línea con la empresa. Si la empresa tiene un e-commerce en la cual hace transacciones, la gente ya no va a querer poner su tarjeta de crédito en esa empresa porque se la clonaron, porque salió la información de esa empresa y le clonaron su tarjeta y tuvo problemas bancarios o se filtró su información, hablaron para extorsionarlo. Entonces se genera mucha pérdida de reputación, que es la más compleja de recuperar. A veces es más difícil recuperar la reputación que la pérdida monetaria. Y lo otro es: garantiza el cumplimiento de normativas y la confianza de los clientes. Si se fijan, los dos motivos del por qué es importante invertir en ciberseguridad es para no dañar la reputación y para ganar confianza de los clientes. Es muy importante en el mundo empresarial que el cliente tenga confianza con la empresa, que el cliente diga: voy a comprar en esta empresa, voy a poder con toda la confianza dar mis datos personales, mi tarjeta de crédito, y esta empresa está comprometida en salvaguardar mis datos personales. Eso es básico para que las personas generen una confianza con sus proveedores. Ok. Con esto llegamos al final de la presentación. Entonces, como una conclusión general, la ciberseguridad sirve para salvaguardar nuestros datos, salvaguardar los datos personales de todas las personas que colaboran en nuestra empresa, tanto proveedores como clientes. Y antes de decidir implementar un mecanismo de ciberseguridad, es muy importante, necesario, diría yo, obligatorio, hacer un análisis de riesgos para saber qué mecanismos poner. En el mercado hay muchas soluciones, hay muchas marcas, hay muchas soluciones de muchos precios. Entonces, ¿cuál es el más adecuado dependiendo mi empresa? En un análisis de riesgos podemos nosotros identificar cuál es. Entonces, repito, ya para cerrar, los invito a suscribirse al canal, darle like, darle clic en la campanita. Vamos a estar haciendo videos de valor que puedan servirle tanto a las empresas como a los tomadores de decisiones, como a los encargados de TI, para dar información valiosa. Suscríbanse, búsquenos en las redes sociales. Estamos en las más importantes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn. En nuestra página tenemos un blog de tecnología donde también desarrollamos este tipo de temas. Nosotros somos la empresa Linkos. Estamos para servirle en la página web www.linkos, como dice el logo, con k.com.mx. Estamos nosotros para servirle. Si quieren alguna asesoría un poco más especializada, con todo el gusto del mundo, pueden contactarnos por nuestros medios. En nuestra página web hay un chat, también hay un formulario en el cual pueden ustedes llenarlo y enviarlo en dado caso de que tengan algún proyecto o alguna inquietud. Pero principalmente les pedimos que le den like. No cuesta nada, nos apoya mucho. Estamos empezando a generar contenido. Y esperemos que sea de su agrado y que les tenga valor importante.
Nuestro objetivo es compartir conocimiento de ciberseguridad con ustedes, conocimiento de tecnología, y estamos aquí a la orden y para servirle. Su servidor, Alfonso López, ingeniero en telemática, y tengo una maestría en seguridad informática. Un grato saludo, que la pasen muy bien y espero que esto les haya servido. Chao, muchas gracias.